Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Poder estar aquí con ustedes. Soy el pastor Jesús Muñiz, pastoreo la iglesia Fe y Gracia en Puerto Rico. Así que damos gracias al Señor por la oportunidad de conocer, de ver gente linda, ¿verdad? Que amamos, que sabemos que han entendido, ¿verdad? Esta verdad. Y el pastor Mojica, ¿verdad? Un hijo en Cristo Jesús. Desde que lo conocí ha sido un estudiante, así como Martín hablaba que yo fui un buen estudiante con él. Así el pastor Mojica lo ha sido, ¿verdad? Y yo quiero, ¿verdad?, que entendamos que esto es una idea del Señor. Y a veces visualmente tendemos a menospreciar las pequeñas cosas, pero la Biblia dice: no menosprecies los pequeños comienzos, porque cuando sean gloriosos, y yo sé que, como decía el pastor Martín, esto va a ser hacia el futuro, va a ser algo que lo vamos a poder llevar a Puerto Rico, a muchos estados de la nación americana,
y lo vamos a llevar a Honduras también. Yo lo creo, amén. Vamos a ir allí, vamos a llevar este evento, ¿verdad? Quiero también saludar a los apóstoles Font que han estado ahí conectados, nos están viendo en vivo, ¿verdad? Reconocemos que estén ahí apoyando, presentes de manera virtual, a todos los amigos que están ahí. Aleluya, dele compartir, ¿verdad? Para poder tener un alcance. Bueno, quiero ser responsable con el tiempo. Martín me tenía como un poquito nervioso, pero quiero traer algo, ¿verdad? Acerca del tema que nos compete. Jonás 1, capítulo 1, verso del 1 al 3. Escuche bien porque no vamos a poder completar todo el pensamiento, pero voy a tratar de avanzar. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Verso 3. Y quiero que lea, que entienda esto, porque es donde vamos, ¿verdad? Desde aquí es que va a surgir el pensamiento que quiero compartirle. Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Fíjese que Dios le dice: levántate y dile a alguien. Él se levantó. Así que él siguió las instrucciones, solamente que las siguió en forma contraria. Dice: y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y hay una versión que dice que se levantó y se fue en dirección contraria, ¿verdad? No dice que no se levantó, él no resistió, pero sí lo hizo al revés. Y ¿verdad? Yo creo que el tema de este evento es muy relevante en un tiempo donde impera, me atrevo a decir, la creatividad para hacer las cosas, ¿verdad?, fuera de hacerlas a la manera de Dios. Yo creo que es valiente, ¿verdad?, traer, porque créame que recitamos, por ejemplo, historias como la de Noé. Si miramos la historia de Noé por un momento, ¿verdad?, la recitamos, la aprendimos. Yo estoy seguro que tomamos escuelas dominicales acerca de esa historia, pero en esa historia se impartió una instrucción conforme a una visión. Se le entregaron planos a Noé y todo eso, ¿verdad?, lo vemos de una forma que hasta nos toca, lloramos y todo, Neida. Pero en lo que respecta a nosotros, reconocemos que Noé tenía que seguir las instrucciones de Dios cuando estaba levantando el arca, pastor, pero en lo que respecta a nosotros, hacemos al fin y al cabo las cosas como nos da la gana, ¿verdad? Hablamos lindo de Noé, recitamos cuando a Moisés se le entregaron los planos para hacer lo que es la arquitectura de lo que iba a ser el diseño de los sacrificios, y se dice: no, porque a Noé se le dijeron: y no haz conforme a lo que estás viendo. Y lo entendemos de forma literal, pero al fin y al cabo, ¿verdad?, terminamos siempre haciendo lo que nos da la gana. O sea, conocemos de forma teórica muchas porciones, muchas historias en la Escritura, pero es importante que entendamos cuál es el espíritu de este evento, de esta enseñanza. Es cómo conectar y hacer las cosas a la forma y manera de Dios. Por eso es que un tema como este demanda que lo miremos con honestidad, que nos veamos, ¿verdad?, si realmente estamos haciendo las cosas como Dios quiere, el espíritu de lo que Dios quiere. Y lo digo así, ¿verdad?, porque tenemos que verlo con honestidad, porque esta es la batalla que estamos librando hoy. Es la batalla entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero. Ese que de eso trata. Hasta la oración del Padre Nuestro, que nos la sabemos de memoria, trata acerca de comprender, hágase la voluntad aquí en la esfera natural como se hace en la esfera celestial. O sea, el fin era que se hiciera una sola cosa, ¿verdad?
Y ese es el desafío, ¿verdad? El desafío de este tema, comprender que nosotros no tenemos una batalla con el diablo, ¿verdad? Porque este fue derrotado, este fue destruido, este fue desarticulado, este fue exhibido. Yo no sé si podríamos entender, lo estaba hablando ahorita con el pastor en la mesa, la realidad de la exhibición, cuando Colosenses habla acerca de la exhibición de un personaje derrotado y destruido, ¿verdad? En la antigüedad, cuando un rey lograba destruir otro rey, lo enseñaba como premio. Y eso es importante que lo entendamos, porque nosotros no tenemos una batalla con ese personaje, ¿verdad? Hoy la batalla que nosotros libramos no es con personas, no tiene que ver ni con carne ni con sangre, ¿verdad? Sino es entre la realidad de Dios y la realidad nuestra. Esa es nuestra batalla. ¿Por qué la realidad nuestra? Porque la realidad nuestra es donde hemos confeccionado aquello que yo quiero hacer, pero hay cosas que Dios quiere hacer. Entonces, la pregunta que tendríamos que plantearnos en esta tarde es si estamos conectados a las cosas que Dios quiere hacer. Esa es la pregunta. Si yo realmente deseo, si mi corazón, que es la parte que está en formación, que está en esa realidad, porque en mi espíritu yo estoy perfecto, yo no tengo conflictos espirituales. Usted no tiene conflictos espirituales. Diga conmigo, mi conflicto tiene que ver con el alma, con la parte de los pensamientos, donde todavía no logramos asimilar, como decía el pastor Martín, donde está el 100%, ¿verdad? Y tenemos que entender. Así que la batalla que nosotros libramos o estamos librando hoy es lograr, Héctor, entender, hacer un clic, que lo que yo quiero mengüe y lo que Dios quiere suba. Es como elevar esa vara. Ese tiene que ser el desafío de estas conferencias, que salgamos de aquí con ese entendimiento. Por eso Pablo dice que esa batalla era la buena batalla de la fe. Diga conmigo, fe. Y digo fe porque fe es, ¿verdad? El pastor me encomendó hablar de la fe. Fe requiere que nos detengamos y comprendamos con honestidad la palabra fe, porque la palabra fe ha sido ultrajada, ha sido violada, ha sido mal usada. La palabra fe no ha requerido que la iglesia en un tiempo se detenga, porque ha tenido miedo de que pierda las cosas que han querido. Pero las cosas que nosotros queremos pasan a la categoría de añadiduras, que serán el resultado de cuando podamos tener una fe sana y correcta. Ahora, ¿qué es la fe sana y correcta? Diga conmigo, es el poder o la capacidad donde puedo ver lo que Dios ve y espera de nosotros. Pero no, toda la vida hemos creído que la fe es para las cosas que yo espero. Y eso es en esencia es un peligro, porque el miedo a que las cosas que yo necesito que sean resueltas no se resuelvan, pues entonces mal utilizo lo que Dios me ha dado para poder ver las cosas que Dios está haciendo, para entonces entrar en línea para comenzar a hacer las cosas a la forma de Dios. No hay manera de hacer las cosas a la forma de Dios si no veo lo que Dios está viendo. Usted discúlpeme, ¿verdad? Pero yo tengo que ser real y es lo que es bíblico. No hay manera. Usted tiene una empresa y usted contrata a 200 empleados. Si esos 200 empleados ven lo que usted no está viendo, lo van a llevar a la derrota y a la pérdida. Es imposible que este reino tenga resultados si no comenzamos a ver y hacer las cosas a la manera de Dios. No es posible, perdón, no hay. Esa es la fe, por eso es que la fe requiere que nos detengamos. Después la fe, la sustancia de lo que Dios espera. Hebreos capítulo 11, tenemos que mirarlo con seriedad.
Pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Después del verso 1, todos los personajes o todos los ejemplos del capítulo completo, que es el capítulo que se llama ¿cómo se llama? Donde ponen los trofeos. El de eso de la fe. ¿Qué? El hall de la fe. Pero todos los personajes, todos los ejemplos que pone el escritor, en todos ellos hicieron cosas que Dios esperaba y Dios no le dio nada a ellos. Pero sí fueron justificados, porque cuando tú logras ver lo que Dios está viendo y tú logras tener a Dios contento, pues Dios te va a dar todo, te hace participante de todo. No sé si me estoy haciendo entender. Esa es la batalla de la fe del nuevo pacto. Es entre lo que pienso y creo versus lo que Dios ha propuesto para que se vea y se haga. ¿Ve? Por eso es que traje el ejemplo de Jonás. Porque Dios le da una instrucción y él hace lo que le da la gana. Porque él tenía muchas creencias, pero no tenía fe. Hay mucha gente que tiene muchas creencias, pero no tiene fe. Si la fe que decimos tener no nos lleva a actuar como Dios actúa, piensa, ve y trabaja, es todo menos fe, y con mucho respeto, es fraude. Si la fe que yo declaro tener, que yo confieso tener, no va al acorde con el dueño de la empresa y lo que él está viendo, llevaré la empresa en el tiempo que me toca a vivir a no tener los resultados que ese dueño quiere para la empresa. Dios está estructurado. Yo quiero que usted entienda esto. Dios es un Dios que tiene planos. Dios es un Dios que tiene un diseño. Dios es alguien que tiene algo en mente. Y yo creo que muchas personas dicen tener o creencias o dicen tener fe, pero no han logrado entender los planos de Dios. Entonces decimos, yo sé los pensamientos que tiene Dios acerca. Aparte de que, créame que en el pacto de la gracia es un pacto que define las relaciones entre Dios y su Hijo, y nosotros estamos dentro de ese Hijo, como el ejemplo que trajo Martín con su hijo. Es una vida que fluye natural. Por eso esta batalla es buena desde el nuevo pacto, porque es entre lo que yo pienso y creo versus lo que Dios ha propuesto para que yo pueda ver. Pero a su vez, de nada vale que yo diga que yo estoy viendo algo de Dios, pero si yo no hago lo que Dios está viendo. ¿Recuerdan a Jesús cuando dijo, yo lo que yo veo hacer en mi Padre, eso hago? Eso yo creo que no se ha entendido mucho en este tiempo. Es lo mismo, no ha cambiado. Dios no ha cambiado, tú lo dijiste ahorita. No ha cambiado, es lo mismo, es el mismo plan. Solamente como tenemos tantas cosas en la mente, tratamos, ¿verdad?, de pensar de que algo está cambiando, pero las cosas no están cambiando. Por eso la aspiración de un nacido de nuevo es ver aquello que Dios ve y espera como resultado de mi parte. Dios le dijo algo a Jonás que él tenía que verlo, entenderlo y hacerlo. Eso es fe. Pero cuando yo tengo muchas creencias, entonces Dios está tratando de mostrarme cómo es a su forma y a su manera, la manera de Dios, y no logro hacer ese clic porque tengo muchas cosas en mi mente natural y no puedo oír lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Por eso tiene que ser esa la aspiración. Porque a veces tenemos muchas creencias. A veces pensamos es aquí y allá, como la mujer samaritana. No, mis padres pensaron que es aquí. Diga conmigo creencias. Por eso, ¿qué no es fe? Fe no son creencias, menos personales. La fe
sí puede producir creencias. Escuche bien. Pero creencias no son fe. Puede producir creencias, pero las creencias no producen fe. La fe es un don. La fe es parte de la vida del Hijo impartida en nosotros, porque una vez la vida del Hijo fue impartida en nosotros, se nos dio el fruto de la fe. Y nosotros tenemos la capacidad de creer, porque tenemos el fruto de la fe. No existen creyentes que no puedan creer. Existen creyentes que su forma de creencias está por encima del fruto de la fe. Entonces la fe Dios nos la ha dado a través de su Espíritu y nos ha capacitado, nos ha dado esa capacidad para poder ver. Esto es tan trágico que si no lo entendemos nos impedirá ser efectivos, operativos desde la vida del Hijo en nosotros. Usted puede ser operativo, usted puede, pero primero tiene que, esto es un orden. Es que conocemos muchos textos, somos muy teóricos, nos memorizamos tantos textos bíblicos, pero a la hora de la verdad decimos no, buscar primeramente, lo cantamos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero a la hora de la aplicación, ¿cómo actuamos? ¿Cómo operamos? ¿Cómo respondemos? Usted sabe que su primera respuesta revela la naturaleza o la visión de Dios que usted tiene. Dime cómo tú respondes a tu momento de desafío y yo te diré la naturaleza que está al mando. Dime cómo actúas en tu momento de presión, de una mala noticia, de una decisión, y yo te voy a decir cuánto tú estás viendo de lo que Dios está viendo. Ver lo que Dios está viendo nos alinea, nos ayuda. Esto tiene que ser entendido con honestidad, porque las creencias de Jonás estaban más altas que la fe que tenía que tener en Dios, en la encomienda. Yo te pregunto en esta tarde si tus creencias están por encima de la fe que tienes que tener en la asignación que Dios te ha dado, tanto personal como global. Por eso las creencias tienen que ser alimentadas y nutridas por la fe. De lo contrario, vamos a pensar que buenas creencias son fe. Si las creencias no se nutren de la fe, podrían terminar siendo enemigas del propósito eterno de Dios. Si lo que yo digo creer no es alimentado de la vida y de la fe, entonces voy a tener muchas creencias, pero no fe. Yo puedo creer que esto tiene que ser así, yo puedo creer que esto tiene que ser de esta manera. Mucha gente, un ejemplo, Dios le dice, es esta dirección. En el caso de Jonás, vamos a seguir con Jonás. En el caso de Jonás, Dios le dijo, ve a donde, a Tarsis. Y él se fue a Jope. Se levantó, usó una creencia para levantarse, pero no estaba teniendo fe en lo que Dios tenía en mente, porque Dios tiene un plan global y eso es, hoy la iglesia tiene que entender eso. Entonces Dios le dice a usted, por ejemplo, esta es la dirección, es la que es, vas a ir por ahí mismo. Pero usted, como usted tiene buenas creencias, usted es un buen cristiano, usted tiene buenas tradiciones, pues todo eso, todo ese megollo se ha mezclado y ha producido creencias, pero no fe. Los fariseos tenían creencias, pero no fe. Por eso no pudieron conocer, mi querido pastor, el tiempo de su visitación. Y hoy mucha gente en el pacto de la gracia no conocen el tiempo de la habitación, que es más profundo. Porque aquel era un momento de la visitación, era una transición de un pacto a otro, era la visita a ese pueblo. Pero hoy que tenemos, que somos
habitación permanente de Dios. Muchos creyentes no quieren entenderlo, se resisten. Y entonces Dios te dice, es por aquí, es por la puerta derecha, pero tú no, tú supuestamente oraste, ahora sientes y dices, y ayunaste y ahora sientes y dices. Entonces no podemos, de nada vale que ores los 21 días de Daniel, como el ayuno que te dé la gana, o las oraciones que te dé la gana, o te puedes levantar a la hora que te dé la gana. De nada vale orar, leer, si no logramos tener la misma fe de Dios, ver lo que Dios está viendo. Porque cuando yo veo lo que Dios está viendo, yo puedo comenzar a hacer las cosas a la manera de Dios. De eso es que se trata. Ya yo puedo quitarme delante de ustedes. Este es el mensaje. De eso es que se trata. Yo siento que tiene, yo creo, porque el problema es que hemos vivido tantas malas experiencias que ha generado malas creencias. Malas experiencias generan malas creencias. Entonces no decimos, no, porque yo creo. No, tú puedes creer, pero no se trata de creer, se trata de tener fe. El Hijo de Dios está hallando fe en la tierra. Él está buscando fe, no está buscando creencias. Israel tenía muchas creencias, pero no tenía fe. Hoy mucha gente tiene muchas creencias, pero no tienen fe. Términos bíblicos, el siento, el creo, todas esas palabras están en la Escritura. Si puedes creer todas esas cosas, pero creencias, Barbie, no es lo mismo que fe. Yo siento bajarlo de las nubes, pero sí mis creencias se pueden alimentar y nutrir de la fe. Pero si mis creencias están por encima de mi fe, entonces voy a tener muchas creencias de cómo tiene que ser Dios, pero no como es Dios. Entonces la fe es para saber. Entonces esta gente con el ciento y todas estas cosas, ¿verdad? Y te quieren imponer, y el pensamiento y la forma de ser. Yo le pregunto, ¿quién sabe más? ¿Tú o Dios? ¿Quién sabe? ¿Los pollos? ¿Cómo es? Sí. No, pues yo creo, yo siento. Yo sé que estoy tocando temas medulares, pero una iglesia que se edifique la fe correcta, saludable, será una iglesia que va a tener resultados poderosos en el tiempo presente. Posiblemente no de números, pero sí en personas entendidas. No olvídese de los números, porque es que el número, Jesús no se dejaba llevar por números. El servicio más importante, el de la cruz, estaba vacío. Los servicios menos importantes eran los más llenos, donde la gente se llenaba la barriga y se entretenía con las cosas que podían sacarle a Jesús. Eran bien concurridos, escuche bien. Pero el servicio más importante, el de la cruz, estaba vacío, pero era el más, y fue y será el más importante. No se deje llevar por números, déjese de llevar por lo que es importante. La fe me ayuda a ver lo que es importante. ¿Cuál es el problema con las creencias? Que cuando no se nutren de esa fe, son el resultado de cosas experimentadas en la realidad temporal. Y yo tengo que superar la realidad temporal. La realidad temporal es peligrosa. Es mi plataforma para expresar la vida del Hijo, pero es muy peligrosa. Y digo peligrosa porque no puede influir mi fe, sino que con mi fe yo tengo que influir la temporalidad. Pero las personas generan, por los prejuicios complejos, sentimientos de inferioridad, falsa confianza, todos estos demonios, métodos. Y en ocasiones se alimentan de cosas que hoy
llamamos buenas y malas, escuche bien, pero desde el árbol incorrecto. ¿Desde qué árbol tú estás haciendo el juicio hoy? Hay mucha gente catalogando. Porque alguien haga una buena obra no significa que es una obra reconocida por Dios. No, pero le decimos ¿por qué? Porque en nuestra alma hay memoria del árbol del conocimiento del bien y del mal, de lo que comió Adán. Y entonces comenzamos esto es bueno, esto es malo, esto es bueno y esto es malo. Si no viene del árbol correcto, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria, no debe tener reconocimiento. Porque el problema es ese, que en el alma queda memoria. Tenemos que buscar todo aquello en mi alma. De nuevo, yo quiero que usted sepa que cuando el Hijo es impartido en usted, su espíritu es recreado, usted no tiene problemas espirituales. Usted es un espíritu en un cuerpo que tiene un alma. Pero diga conmigo, el reto está en que esa vida migra al alma. Entonces, si esa vida no migra al alma, entonces esas zonas de mi alma en donde todavía no ha migrado la vida del Hijo, entonces van a estar haciendo conclusiones, catalogando. Y hasta que esa alma no llega a la estatura de Cristo, donde su único alimento es Cristo, va a seguir juzgando desde el árbol prohibido. Por eso la solución provista es la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Hay una solución. Como Dios es tan justo, para que podamos comprender, nos da su propia mente, para que podamos entenderlo a Él mismo. Yo tengo la mente de Cristo. Y cuando Cristo no es formado, edificado en el alma es muy creativa. Se pone creativa. Es mañosa. Se pone a concluir, a decir esto, lo otro. Lo que se convierte entonces es en una fábrica de creencias. ¿Ve dónde yo quiero llevarlo? Jonás había generado creencias. Él tenía ideas. Y yo quiero en esta tarde que tú salgas de este lugar cuestionándote de manera honesta qué ideas están siendo influyentes, qué creencias yo tengo que no me están ayudando a ver lo que Dios está viendo. Esto no se trata de nosotros, se trata de Él. Entonces queremos tener muchas imaginaciones. Queremos siempre buscar la forma de mantener a la gente contenta, de estar bien con Dios y con el otro pájaro. Y queremos estar en dos aguas, con una pata aquí, con otra pata. No se trata de eso. Por eso es importante ver que Dios está viendo. Y para eso es la fe. ¿Qué es Dios espera? ¿Qué Dios espera? ¿Te estás preguntando qué es lo que Dios espera? ¿O fuiste enseñado en lo que tú esperas de Dios? Entonces tenemos muchísima gente dentro de las congregaciones teniendo una idea de Dios al servicio de ellos. Y predicadores que fundamentan mensajes de Dios al servicio. Dios como la niña de mandados de las personas. Cuando no se trata de eso, se trata de poder ver, se trata de una cruz, porque un evangelio sin cruces no es evangelio de Cristo. La gente no quiere ni la cruz, ni la muerte, ni nada de eso, porque la gente quiere lo mejor de Dios sin que se toque lo que ellos han denominado desde el árbol incorrecto, que es bueno y que es malo. Y no me haga predicar. Cuando Cristo no es formado, cuando Cristo no es edificado en el alma, esta se pone demasiado creativa. Y se crea hay una fábrica, se convierte en una fábrica de creencias apóstatas, antidiseño, anticristo. Nos gusta mencionar todas estas palabras y las ponemos para otras personas, pero ¿cuántas creencias yo tengo? ¿Te atreverías a preguntarle hoy al Señor cuántas creencias yo tengo apóstatas?
cuántas creencias yo tengo antidiseño, cuántas creencias yo tengo anticristo, que no me dejan trabajar y caminar a la manera de Dios. Este es el mensaje más importante. ¿Por qué usted cree que Jonás se fue en la ruta contraria y no a la manera de Dios? Porque él creía otra cosa de lo que Dios tenía en mente. Entonces yo te tengo que preguntarme hoy, si las cosas que yo tengo, las creencias que yo tengo, y ese es el mensaje, hijo, están en línea a lo que Dios cree y ve. Porque lo que Dios ve requiere acción de nosotros. Yo quiero que usted entienda esto. No estamos en un lugar para entretenernos, no estamos en un lugar para pasarla bien. Estamos en un lugar para ver lo que el dueño está viendo, porque ver requiere acción. Pero la gente no quiere ver porque no se quiere involucrar. La gente quiere ser entretenida porque no quiere involucrarse en la parte que les toca. La gente quiere mantenerse en un status quo porque cuando miran la cruz dice muerte al show. Ellos no quieren morir, ellos quieren mantenerse en una zona de no acción. Pero la fe me lleva a tener acción. Y como los círculos, eso mismo, pastor. Él tenía creencias acerca de Dios, pero no fe en Dios. Jonás tenía creencias. De nuevo, Jonás tenía muchas creencias. Jonás era un buen religioso. Jonás era un profeta religioso, pero no tenía fe en Dios. Pero era profeta. ¿Sabe qué? Los títulos. Sinceramente, los títulos a mí me tienen hasta las narices. Yo busco cada día que Cristo sea más formado en mí. Porque los títulos me pueden llevar a hacer muchas cosas. Cosas que no serán reconocidas en la rendición de cuentas. Hice esto otro, resucité, hice lo otro, me fui por la izquierda, me fui por la derecha. Y el Señor le dirá: apártense de mí, porque nunca los conocí. Porque aquello que tú haces desde la vida incorrecta, y me refiero a aquello que se hace que no es desde la vida del Hijo en nosotros, Él no lo puede reconocer. Porque el pacto de la gracia es entre Él y el Hijo, y nosotros entramos por gracia a ser participantes ya en un pacto que está pactado desde antes de la fundación de todas las cosas. Esto es medular, porque alguien que tiene fe en Dios ve, oye y hace lo que Él dice que se tiene que hacer. Eso es alguien que tiene fe, hijo. Alguien que tiene fe, de nuevo, ve. ¿Por qué ve? Porque hay que ver. ¿Por qué usted cree que la oración apostólica era que los ojos del entendimiento sean abiertos para que podamos comprender? Oye, porque para poder hacer hay que oír. ¿Cuán dispuestos estamos en esta tarde para oír aquello que Dios nos está diciendo? Pudieras estar oyendo muchas cosas menos lo que Dios está hablando. Pudieras estar viendo muchas cosas menos lo que Dios está haciendo. Jonás era muy patriota, pero poco espiritual. Jonás amaba muchísimo, porque en esencia Nínive era una nación malvada. Y a veces no entendemos las cosas que Dios quiere hacer, porque tenemos una idea de la justicia de Dios desde el árbol incorrecto. Jonás tenía una idea acerca de ese pueblo, y para Jonás se merecía que Nínive fuera destruida. Si usted va a los datos históricos, Jonás hacía atrocidades, Nínive hacía atrocidades, para que usted pueda entender la reacción. Pero las
los asuntos patrióticos no se pueden ir por encima de nuestra ciudadanía celestial. Las ideas patrióticas no pueden estar por encima de la genética espiritual que yo tengo como nacido de nuevo. Mi ciudadanía no es de esta realidad terrenal, es del más allá, pero tengo que ser responsable en el más acá con esa realidad de vida que yo tengo. Jonás era más religioso, pero era poco obediente. Y la razón era porque solo miraba un beneficio personal, pero no la intención del propósito de la salvación. Porque Dios quería salvar a Nínive. Y a veces, ¿verdad?, tenemos que asegurarnos de no tener ideas personales. No está mal que tengamos ideas personales, pero la idea global de Dios tiene que estar enlazada a nuestras ideas personales. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, porque todo es de Él, por Él y para Él. Tenía una idea de un Dios para Él y su gente, pero no un Dios en todo y en todos. Tenemos que cuidarnos de eso. Conocer personas así que ya quieren que esto ya se acabe, que Cristo venga. Todas esas ideas que alimentan el sentido de irresponsabilidad, sin hacer nada. Que venga ahora ya y me libre de todo. Pero ¿y la parte que te toca a ti hacer? ¿Dónde está? Tú te quieres ir y el Señor oraba, cuídalos en la tierra. Siempre tenemos ideas y creencias contrarias a las que Dios tiene. Dios pensando en la salvación, y tú te quieres ir con estas ideas, ¿verdad? Y con la idea del diablo, y todo eso se junta en unos teráisel y terminamos siendo una iglesia inefectiva en la tierra. Simple y llanamente porque tenemos muchas creencias, pero no tenemos fe. Porque la idea, ¿verdad?, de Jonás era un Dios al servicio de ellos y no uno, ¿verdad? Y de esto, oye, cuando hablamos, ¿verdad?, y me estoy quitando delante de ustedes, Jesús le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no conocen, porque eso era una creencia. Los samaritanos tenían muchas creencias. Tiene que ser aquí, tiene que ser allá, tiene que ser acá. Era una creencia geográfica. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy en muchos ministerios? Los números, midiendo, los eslogan. Dios me entregó esta zona, como si Dios fuera Realtor. Y Dios me entregó esto y tengo exclusividad. Cuando el plan y el trabajo de Dios es uno global, que rompe fronteras, que no tiene que ver con números. Como decía el pastor Martín, uno que entienda, tiene el poder. La verdad que yo he entendido se ha multiplicado y se seguirá multiplicando en personas que logren entender. Tenemos que estar claros para no repetir la historia de Israel, de entonces no conocer el tiempo de mi habitación, de mi domicilio permanente. Yo soy domicilio permanente de Dios. Ellos tenían estas ideas bien erradas y no pudieron entender porque tenían creencias. De hecho, ellos querían que el Mesías resolviera su problema con Roma, pero él venía a resolver el problema del pecado. Estas cosas tenemos que entenderlas para tener una idea correcta. Yo quiero, ¿verdad?, que usted salga de este lugar entendiendo que no estamos lejos de Jonás. Cuando somos egoístas en todos los asuntos que tienen que ver con mi prójimo, con el trabajo, con las cosas que estoy haciendo, con las cosas pequeñas. Todo porque tenemos una visión miope acerca de cómo Dios trabaja y hace las cosas. Y la enseñanza en esta tarde es lograr comprender para que no se repita la historia. No repitamos, no seamos los Jonases de este tiempo en donde Dios nos está diciendo: este es el camino. De hecho, el Hijo es un camino. No hay forma si no entramos por ese camino.
Esa es la puerta. Podríamos tener muchos caminos, muchas cosas, pero es un camino. Que tenemos que emigrar de la visión reducida de las cositas que nos convienen de Dios y elevar nuestra visión a la realidad de lo que Dios espera. Diga conmigo, Dios espera algo. Dios esperaba que Jonás llevara el mensaje a Nínive. Entonces, esa es la forma de Dios. Jonás no quería porque tenía creencias patrióticas, creencias culturales, creencias históricas, tenía prejuicios, tenía una idea errada. Tenemos que migrar de esa realidad. Un tiempo donde las personas creen en Dios, pero no tienen fe o tienen la fe de Dios. Y si no tenemos la fe en Dios, estaremos haciendo muchas cosas, pero no las cosas que Dios está esperando. Migrar de esa realidad a la verdad del Señor. Denle un aplauso al Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que ponga en ti su paz, su shalom y su bendición. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ser parte de nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Recuerda, todos los lunes, redes de oración. Miércoles de break. Viernes, culto de jóvenes, Generación Fe. Y no te pierdas todos los domingos nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Si quieres bendecir nuestro ministerio con una ofrenda, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el área de donaciones. Busca Iglesia Fe y Gracia. Y recuerda que Fe y Gracia es tu casa.